Universitaria Virtual Internacional, presentación taller corte 3, entorno laboral y cumplimientos profesionales del contador público. Tutora María Elsie Sepúlveda Romero, elaborado por Silvia Vaquero Beltrán. Introducción. En este trabajo se reflexiona sobre las habilidades y competencias que debe tener el contador público, observando inicialmente las competencias que hace referencia a la capacidad de poder realizar trabajos relacionados por compañeros o por lo contrario, ya que es una profesión donde se puede ejercer de manera independiente, hacerlo de manera ética. Uno de los deberes como profesionales es llevar la contabilidad de las organizaciones donde es necesario tener capacidades para desempeñar la labor. También cabe añadir de que el Código de Ética emplea una guía para cumplir a cabalidad donde se expresan algunas disposiciones que debe mantenerse en cuenta como lo son la objetividad, la independencia y el actuar ético, la experiencia para lograr el desempeño laboral. Por lo tanto, se debe tomar las decisiones de una manera imparcial, honesto, sin dejarse presionar, actuando con independencia, fundamentado en los valores éticos. Y obviamente el juicio profesional, tomando acciones que contribuyan en la credibilidad, cumplimiento de la normatividad que rige la profesión. Competencias profesionales. Las competencias son un elemento muy importante a aplicar. Las capacidades en el entorno laboral, combinados con aptitudes y cualidades, representan una ruta, la cual se relaciona. Está dividido en esta imagen en competencias generales y competencias específicas. He tomado algunas de las competencias generales como la investigación. Ella nos explica que es la habilidad como profesional contable donde se utiliza el razonamiento prudente, analítico para la solución de problemas con aptitud y direccionamiento. Algunos investigadores han utilizado varios métodos de investigación como la analítica, que hace referencia a las ideas de teorías y fundamentalmente en estudios matemáticos que se utilizan para predecir o explicar. Y también hace parte en la contabilidad el archivo, que se incluye el estudio de datos en los cuales tienen cantidades objetivas, por ejemplo, de ingresos netos, de ventas, de honorarios, de algunos movimientos. Y también existe en esta área la investigación experimental, que la experimental se puede incluir análisis de factores tanto económicos como de comportamiento del mercado. Y también se utilizan otras metodologías de investigación y estudios que han realizado para las mediciones significativas, donde se pueden incluir, por ejemplo, como encuestas o estudios y estudios de casos, simulaciones, argumentos, y es muy importante esta parte como competencia profesional, estar capacitados para tener mayor competencia. Continuamos con la comunicación. La comunicación ilustra la capacidad de exponer los diferentes puntos de vista de manera prudente, verbal o escrita, transmitiendo ideas claras y prestando atención. Es muy importante en el área contable la comunicación, ya que a través de ella se puede transmitir la información que se relaciona entre sí para la toma de decisiones.
Continuamos en la toma de decisiones que hace referencia a la búsqueda de solución creativa, siendo capaz de elegir la mejor opción desde varios puntos de vista con el propósito de llegar al objetivo. También es importante la toma de decisiones porque en ellas podemos utilizar la investigación y la comunicación, todas como lo mencioné inicialmente se relacionan unas entre otras y a través de ellas podemos aplicarlas para tomar una mejor decisión analizando las cifras, las estadísticas en algún lugar donde estemos prestando los servicios. Continuamos con el trabajo en equipo. Se refiere a la capacidad de trabajar con otros donde participa activamente estableciendo tareas a desarrollar, liderando y manteniendo buenas relaciones con el grupo de trabajo, con una aptitud en el entorno, siendo eficientes. El trabajo en equipo también es muy importante, donde se preste un servicio contable, ya que eso permite trabajar en pro del objetivo que se quiere llegar y se pueden lograr grandes cosas a nivel empresarial cuando se trata de cumplir cada una de estas competencias. Analizar es el estudio de las posibilidades de interpretar los conceptos contables y así saber cómo actuar. Pues generalmente estos son técnicas o métodos que sirven como herramienta para la información económica y financiera de la empresa, que son proporcionados a través de los estados financieros. Planificar se refiere a las habilidades para organizar las tareas, objetivos en cuanto a plazos, recursos a utilizar. Hace referencia, por ejemplo, a estas competencias específicas, el hecho de, por decir algo, organizar un presupuesto, que es bastante importante al realizar un proyecto. Entonces hace referencia a esta parte. Registrar operaciones. Consiste en realizar operaciones con el propósito de brindar información clara, precisa sobre la realidad económica de manera coherente, confiable para los interesados, como registrar esa información, analizando, interpretando todos los datos que allí se presentan. Tenemos por último allí la responsabilidad, que es cumplir con el deber haciendo el uso de los principios éticos, divulgando el respeto, transparencia en el ejercicio contable para el reconocimiento y medición y presentación y una revelación confiable como lo exige la norma. La responsabilidad bastante importante porque a través de esa información podemos presentarlas a la organización para la cual estemos trabajando y para los terceros. Continúo con el siguiente punto, que es, en mi opinión, cuáles son las competencias profesionales más importantes para lograr el éxito profesional. Y la competencia que me llamó la atención es la responsabilidad, ya que en esta palabra enmarca la fe pública como esencia del contador y la confianza pública debido a las capacidades técnicas, profesionales y éticas. Enfatiza en lo moral, donde interviene la honestidad de la persona. El contador debe ser un defensor del buen ejercicio contable para conservar la honestidad en cuanto a la información que puede suministrar a las empresas o a los terceros, cumpliendo el secreto profesional si es necesario, acusar a aquellos que quieran hacer actos fraudulentos y no caer en errores por tomar una mala decisión. Los profesionales no solamente debemos
actualizar constantemente los conocimientos, sino también ahondar en cuanto a la ética, fundamentándonos en los principios como esencia para otros profesionales que apenas inician en el área contable. ¿Por qué me pareció importante esta palabra responsabilidad? Porque como lo refiere la norma, la responsabilidad conlleva medidas sancionatorias para así reducir aquellas conductas incorrectas. Y para lograr el éxito se entiende que se debe llevar a la práctica cada uno de estos aspectos mencionados, orientándonos pues al desarrollo del trabajo y experimentando estos retos en oportunidades de crecer profesionalmente, fusionados allí con estas habilidades que cada uno tenemos y las competencias, y tratar de que nuestra conducta pueda ser de la mejor manera, trabajando en equipo, con motivación y desempeño, utilizando las actividades que pues requieren mayor complejidad al aplicar estos instrumentos que se han venido viendo a través de este trabajo, y ser una persona líder y exitosa en cada una de las metas y propósitos que emprenda. Código de ética del IFAC. Código de ética, Ley 4390. En ella nos enseñan los principios, cualidades y requisitos en los que se debe regir un profesional, que en el caso del contador público da fe y credibilidad de la información contable que analiza o revisa, y además de generar algunas pautas y lineamientos a la hora de ejercer la profesión contable. Continúo con la estructura. Encontramos los contadores públicos en la práctica pública, los contadores públicos en la práctica y los contadores en los negocios. En esta norma hay un contenido en el cual están los principios básicos y principios fundamentales. Integridad. Hace referencia a la rectitud. El contador público debe ser una persona recta, honesta, leal en el ejercicio de la profesión. Debe distinguirse por tener una conciencia moral que debe estar ligada a su actuar. Objetividad. Hace referencia al comportamiento. Debe ser una persona imparcial al momento de firmar y certificar cualquier documento. Continúo con independencia. Hace referencia a ser neutral, que debe demostrar una independencia mental y de criterio respecto a cualquier interés en particular. Continúo con responsabilidad, que hace referencia a ejecutar. El contador público debe tener como principio base la responsabilidad, debido a que cuando firma cualquier documento se hace responsable sobre lo que pueda ocurrir con este. Su firma determina el grado de responsabilidad y esto influye, si es necesario, la sanción disciplinaria. Confidencialidad. Hace referencia al cumplimiento y la prudencia. Esto quiere decir que debe ser leal, comprometido, conservado con su cliente, reservado en todo lo que hace. Y continúo con competencia de actualización. Las competencias de actualización es capaz e idóneo. El contador deberá actualizarse constantemente mientras mantenga activo en la profesión.
Difusión y colaboración se refiere a cooperación. Debe contribuir a enseñar y a buscar nuevas técnicas que magnifiquen la profesión como tal. Respeto entre colegas. Hace referencia a que debe ser leal y transparente con los demás colegas. Y la conducta ética se refiere al prestigio de la carrera como contadores. El contador debe tener una conducta intachable, debe tener buena reputación y contar siempre con los mejores comentarios sobre su conducta moral y ética. Marco conceptual. Las normas del IFAC proporciona una guía básica. Interés público. Objetivo es colocar un distintivo y compromiso de manera conjunta. Ese es el objetivo de la norma. Artículo 8, resolución 160, marca conservar los estándares morales y profesionales, que entre ellos encontramos actuar de acuerdo a las normas de la auditoría, respetar las normas legales aplicadas a la profesión, aseguramiento de la información basada en los principios contables. Marco conceptual. Las normas del IFAC proporcionan una guía básica. Interés público. El objetivo es colocar un distintivo y compromiso de manera conjunta. En el artículo 8 menciona cuál es el reglamento, la función como contador público en cuanto a su firma, en cuanto a su dictamen y seguimiento de técnicas de intervención en cuanto a las cuentas y estados financieros de pérdidas y ganancias. Conservar los estándares morales profesionales y actuar de acuerdo a las normas de la auditoría, respetar las normas legales aplicadas a la profesión, aseguramiento de la información basada en principios contables y en la parte de los objetivos allí enmarca la credibilidad de la información, el profesionalismo, la calidad de los servicios contables, la confianza, credibilidad al prestar los servicios. En las amenazas encontramos la medición. El profesional debe ser objetivo sin que se comprometa su actuación. Intereses propios. Lo apropiado es que no existan intereses financieros o familiares en las organizaciones. Y en intimidación sucede en el caso de que sea amenazado el profesional para dar algún juicio errado. El contador tiene el derecho a recibir igualmente un salario, pero debe estar inscrito en la Junta Central de Contadores. Y caso público donde se puede evidenciar la falta de ética profesional. En este caso he tomado SAICO y ASIMPRO, que esta organización tenía como objetivo contribuir con las regalías de los derechos de autor en Colombia. Se evidenció continuas quejas por el pago de los derechos de autor y asimismo no tenía claras las firmas de las inversiones. Y también en algunos contratos fueron concedidos a familiares de las organizaciones y además se observó errores en la información contable. Por otro lado, también problemas internos, entre ellos como amenazas de muerte. Por ello, la entidad de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, adscrito al Ministerio del Interior, emitió la resolución 206 del 2010 de agosto del 2012
para intervenir la entidad. La intervención se programó para los 10 meses siguientes, donde estudiaron varias posibilidades y advertencias inicialmente, encontrados cuáles fueron los directos involucrados en los conflictos, y estaba el director, el gerente y el revisor fiscal. Como primera medida, la Junta Central de Contadores dispone la suspensión del revisor fiscal para continuar la realización del ejercicio. Y una de las causas que encontró la Junta Central de Contadores fue el incumplimiento de la ética profesional, haciendo caso omiso ante las irregularidades percibidas durante algunos periodos fiscales. Y por lo tanto, al ver dispuesto esta persona estos desembolsos sin fundamentos sólidos, incumpliendo la norma legal, pues el acto seguido es elevado incremento de los gastos de la compañía y también contratos con montos mucho mayores a lo permitido por parte de la gerencia, incumpliendo las normas en los numerales 737, 237, 437 de la Ley 43 de 1990 de la Junta Central de Contadores. En este proceso se destaca la falta de ética y la credibilidad a los clientes en cuanto a la comunicación de la información financiera, y de primera mano los más afectados son aquellos artistas, compositores, porque el mal direccionamiento de los recursos, eso contribuyó al rezago económico en esa área en especial. Por otro lado, pues la confianza en el profesional contable es desfavorable, y el incumplimiento a los principios éticos como la observancia no pertenecen a la veracidad y la realidad, faltando al derecho otorgado por la ley como es la fe pública. Y de igual modo, pues se puede notar que la intervención directa del revisor fiscal, ya que no tenía poder de intervenir en la información contable utilizada a su acomodo. La información desfavorece a los interesados realizando operaciones anormales y afectando el comportamiento como profesional. Además, en este caso, pues se evidencian fraudes que debemos reflexionar y enfatizar en estos valores éticos y morales como columna de manera integral, sin transgredir esta carrera.
La reflexión sobre si es importante conocer y comprender los principios éticos que están consagrados en el Código de Ética del IFAC de la Ley 4390, pues considero que es importante conocer estos principios como lo reflexiona anteriormente en el caso sobre la confianza, que es la palabra muy importante, ya que en ella agrupa a la convicción o la fe pública. Los clientes y los entes públicos y privados colocan esa fe en el profesional creyendo que sus actuaciones son correctas. En cuanto al cumplimiento de los principios, el contador público debe ser consciente de cada acto que realice tiene implicaciones jurídicas que están con el propósito de ejecutar para así evitar actos irregulares. Yo sé que vivimos en una sociedad de baja moral que es notoria, pero la objetividad como uno de los principios debe ser evaluado por cada profesional, con la capacidad de dar un dictamen imparcial sin favorecer a ninguna de las partes, solamente actuando de acuerdo a lo que la norma le permite. Como se indicó anteriormente, pues la idea es buscar que el beneficio propio a costa de los demás. No, sino por lo contrario, vivir de una manera honesta, con valores morales, para desarrollar la profesión con integridad, con la finalidad de hacer un trabajo con esmero, buscando la mejor opción para la comunidad que requiere cada uno de nuestros servicios como profesionales. El Código de Ética también menciona la integridad que está estrecha con la palabra conciencia. La objetividad al momento de generar algún documento contable, independientemente mostrar el criterio propio ante cualquier interés. Entre ellos también encontramos algunos más y la ética reúne las características que expresan lo moral, y el código no solamente es una guía, es un conglomerado de criterios que nos sirven como monitoreo para la continua excelencia. Y la ley 4390 también expresa la importancia de los deberes y derechos y resalta el secreto del profesional. Debe mantener la información de su cliente en secreto, y en lo que se refiere a la actividad que realice el código de ética rigen a los contadores en revelar el cumplimiento centrado en brindar ese servicio y de que sea de calidad, con responsabilidad únicamente, no es solamente las organizaciones para la cual esté vinculado en el momento laboralmente, sino también para el interés público, que es el gobierno. Trayendo con ello pues un impacto a la economía y utilizando diversos análisis y estadísticas, y la norma regula el ejercicio en general para que se lleve a cabo. Bueno, si tuviera que escoger alguno de los principios que relata allí la norma, escogería la confidencialidad y el comportamiento ético, porque es una de las capacidades del hombre, es tener la facultad libre de escoger su obrar según las leyes y morales, o también llamada irracional o racional, que determinan las buenas costumbres. Lo ético busca acciones naturales dirigidas a la integridad, no es otra cosa que la voluntad que define a cada uno de manera integral. La conducta de cada uno es en el área profesional, cliente o colegas. Como persona y como profesional se debe acatar las normas y leyes, también la confidencialidad, que alguna persona o empresa o cliente deposite en cada uno como profesional y que intervienen en la actividad económica. Y no es permitido divulgar alguna información, no debe revelar la información para obtener beneficios propios. La norma establece
que no se debe hacer sin autorización. Del mismo modo, pues también a apropiar el concepto de confianza con colocar en duda la honestidad, la integridad y la justicia del profesional, tomando todos estos correctivos para que en aquella información no sea filtrada a los clientes y así cambie de trabajo, pues no tiene la facultad de usar alguna información que sea de otro cliente anterior. El profesional debe cumplir las reglamentaciones y rehusarse a hacer actividades que desprestigien los principios, cumpliendo a cabalidad las funciones para las cuales es capacitado. Los contadores no deben realizar aseveraciones acerca de su oficio como tal, no involucrarse en actividades que puedan dañar sus principios o atente contra las leyes éticas. Sería prudente que las consideraciones no estén guiadas sobre revelaciones inapropiadas. He tomado como referencia esta imagen donde se ve la falta ética. Allí se observa el comportamiento deshonesto, donde se hace evidente que el abuso de poder del individuo que tiene mayor poder realiza negocios fraudulentos para su propio beneficio, donde el empresario paga dineros a las personas para hacer revelaciones falsas financieramente y favorecer sus propios intereses. Un profesional debe lidiar a lo largo de su camino con situaciones que lo confrontan o sin pensar muchos contribuyen para que suceda. Esto sin ni siquiera proponérselo, faltando a los valores éticos y morales que ponen en cuestión su comportamiento. Para concluir, como breve conclusión, creo que el contador en el ejercicio profesional tiene el reto de cumplir con los requerimientos que plasma la norma y uno de los deberes es la autenticidad, equidad e independencia. El cumplimiento de las normas éticas trae consigo consecuencias graves al profesional, por lo que al no ser una persona idónea es imposibilitado en ejercer y llevar contabilidades de auditoría en alguna organización. Gracias por su atención.